Tenenen, tenenen. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo estás, Valeria? Bien, bien, un tema interesante esta semana. Dios mío, no sabes el terror, el hashtag horror que me da a decir, oye, si hacemos un episodio de esto, pero dije, ay, chingue su más, sí, hagámoslo, hagámoslo porque es una obsesión para mí y para ti también, y lo sabes perfectamente. Probablemente también para usted también en casita, porque atraemos lo que somos, dicen por ahí. Fue muy, muy icónico en los noventas. Como ya pueden ver por nuestro querido fondo, hoy vamos a hablar de la creación original de Fran Drescher, de Dani. La niña. La niñera que le llaman. Don't start with me, Niles. Bueno, Oye, pues, chiquis, dígame. cuéntame cómo llegó la niñera a ti. Salía en Aztecas, en el naciente Azteca 7 allá por los años 90. Y pues, o sea, ya teníamos como entendido que en Televisa pues había como Cartoon Network y todo esto, pero TV Azteca como que lo único que tenía era Los Simpson. De ahí en fuera pues todo era como muy random, o sea, a veces era para sitcoms, a veces era para caricaturas, como que todavía no tenía una barra fija. Y dentro de esas sacó, me acuerdo muy bien que sacó La Niñera. Antes de la niñera, no, después de la niñera iba ventaneando y creo que ya después llevan los Simpson, algo así. Estaba muy raro. Pues fue como gusto adquirido, porque creo que la primera que le llamó la atención fue a mi mamá y pues yo estaba muy morro, o sea, 90 y muy tempranos. Todavía no tenía conciencia. Y me invitó a ver, bueno, no me invitó, pero pues así como en esta onda de convivencia familiar, pues vimos la niñera y me enamoré. O sea, hasta la fecha, creo que el gritito del señor Sheffield es como cuando alguien está haciendo algo irreverente en mi casa. ¿Y a ti cómo llegó? De la misma manera, chiquis. La niñera tocó a mi puerta, a todos los hogares de México. Y claro, o sea, naturalmente que una sitcom no iba a ser dirigida para niños. O sea, los elementos infantiles no eran tan relevantes, pues, o sea, hablemos de los personajes niños, ¿no? Pero a raíz de eso lo repitieron tantas veces que ya de adulta dije, oye, quiero volver a ver la niñera, porque a veces me aparecían episodios en Facebook. Entonces los veía y pues me reía, ¿no? Y un día me agarré a maratoneármela así mientras hacía el aseo, porque es ese tipo de series, o sea, de verdad están en nuestro ADN. Para la familia chilena, que está muy familiarizada con el Chavo del Ocho, pues no se supieran, supongo que en Chile pasó algo similar por la dictadura, que mucho tiempo tuvimos solo una televisora que nos traía el mundo. Y pero en los noventas, a un señor horrible, bueno, supongo que siempre fue horrible, pero hasta ahorita sacó la verdadera cara, se le ocurrió hacer una nueva televisora que fue Televisión Azteca. La única televisora de Televisa nace Televisión Azteca. Entonces Televisión Y le Azteca hizo contrapeso. le hizo contrapeso, muy cabrón, pero también empezó a traer, creo que hubo dos sitcoms que hicieron que esa televisora despegara, muy en paralelo de sus telenovelas, que algún día tal vez hablaremos de eso, que fue La Niñera y Los Simpsons. Los Simpsons Claro. no llegaron con la televisión, bueno, no oficial, porque ya había otra, pero con la televisión fuerte, ¿no? O sea, llegaron Ujú. con esta nueva televisora y con eso llegaron muchas cosas de cadenas distintas, entre ellas La Niñera. Porque aparte de Televisa ya tenía como su status quo de calmen a la gente, Claro. melodramas, todo risas, o sea, una chica sexy en la televisión, no antes de las 8 por favor. O sea, Una chica sexy rojilla. ah, Ojo. claro, sí, muy orgullosa de ser judía. Creo que eso nunca había pasado en México, como algo, una religión distinta a la católica con tanto orgullo, porque Claro, porque es parte de la identidad de Fran. O sea, Fran es judía y Fran es de Queens. O claro, sea, es parte de su identidad. Y se nota a cada paso y a cada palabra que dice. Entonces es como, ajá,
cómo algo así de revolucionario tuvo cabida. Por supuesto que iba a ser en el contrapeso de la televisión tradicional que se venía manejando desde la década de los 80 y causó un revuelo tremendo y fuimos muy felices. ¿Qué te Fue- parece si te hablo rápidamente del Wikipedia de La Niñera? A ver, Mira, es La Niñera, una serie del año 93 y que llegó hasta el 99, o sea, harto tiempo, sí, 6 añotes. 6 temporadas, sí. Y tenía, obviamente, a Fran Drescher como protagonista. Estaba también Charles Shaughnessy, que era el señor Sheffield. Estaba Daniel Davis como Niles. El mejor. Cece Babok, que era Lauren Lane. Yo la amo. Benjamin Salisbury, Nicole Tom y Madeline Sima, respectivamente Brighton, Maggie y Grace, que eran los ñeñes. Y pues también estaba por ahí Silvia, estaba, ¿cómo se llama la amiga? Se me olvidó, solo me acuerdo de su apellido. Val, Val, Val Toriero. Tobiero. Val Torielo, Era exactamente. las mafias italianas. Exacto, sí, pues es que era parte de la identidad de Queens, o sea, que ahora eventualmente tocaremos la versión tanto chilena como mexicana de La Niñera, Ah, porque creo que es importante entender el contexto geográfico, social en el que está cimentado la niñera ah, para poder, supongo, hacer una traducción o un traspaso, ¿no? De esta serie a otras latitudes y tiene todo esto mezclado, ¿no? Y esos son básicamente, bueno, Yeta, obviamente es otro de los personajes bueno, icónicos. ¿cómo no puedes? No, Yeta es, no solo es Yeta es icónica, Yeta. ella, ¿cómo? Yeka Yeka, Yeta devoró. Yelka. Yeta devoró, o sea, ella, nadie soportó, nunca nadie soportó. Nadie soportó. Jamás. Y lo saben perfectamente. Esos son como los personajes constantes, ¿no? De la niñera. Sí, Porque ya de ahí en fuera, está pues hay un el, montón de estrellas invitadas. ajá, está el que no aparece tanto, pero se menciona mucho en las primeras temporadas y luego fallece, que es Dani. Dani, el exnovio. Sí. Este, bueno, también la Biblo, que nunca tiene nombre, que es quien le roba el novio a Frank, a Dani, y que al final acaba siendo Sí papá. tiene nombre. Espérate, déjame acordarme No tiene rostro, de perdón. ella. Esta Biblo, No, Vivian, sí tiene rostro. Es hasta el Pamela final, pero Anderson. hasta el final. Ah, sí. Ya, de hecho, tiene rostro. Me parece que una vez que se muere Dani. Ajá, porque aparece en el funeral y... Claro. Y mismo caso, sí, no sé si te pasa, pero mismo caso que el papá de Fran. El papá de Fran Ah, nunca tiene rostro y cuando tiene rostro, como que las sí, cosas no claro. vuelven a ser las mismas. Pero por suerte cuando aparece el papá de Fran ya todo está muriendo, pero... Y de hecho fue muy inteligente, pero bueno, antes Mm. de llegar a este Y conocido... no olvidemos también que el señor Sheffield tiene familia. Tiene a su mamá, a su papá y sus hermanos. Ah, Todos muy ingleses, todo. todos muy contestatarios, rebeldones, los hermanos y los No, al papás, pues revés, muy. ellos muy... Ah, sí, los papás y Sí, no, porque, o sea, Nigel y, ay, se me olvidó el nombre de la hermana, pero Leslie creo se llama, que son bien opuestos al señor Sheffield. Y la mamá es súper cuadrada, pero el papá, pues es un locochón. pues el papá es un dandy inglés. Pero Sí, bueno, totalmente. un poquito, Francine tiene otro nombre. Francine Joy. Fini. No, Francine Joy Drescher. Es una actriz que nació en 1957 y pues que estuvo haciendo sus pininos. De hecho, tiene una aparición en Fiebre de Sábado por la Noche y que tuvo como pues mucho lucho, ¿no? Luchó mucho. Ella sí es oriunda de Queens. Ahora, ¿por qué la niñera se vuelve tan importante? Porque antes de la niñera, las series
Antes de La Niñera y de Seinfeld, las series como Friends marcaban un Nueva York súper cosmopolita, nada pasa ahí, todo es súper glamoroso, a las ratas usan joyería, o sea, sí hay ratas, pero se visten bien. Entonces, venía mucho Nueva York, hipercosmopolita, y las series como Seinfeld, como La Niñera, abrieron esta visión más realista desde la comedia, en una ironía muy cabrona, comedia fársica aparte, de un Nueva York pues, que estaba sufriendo los estragos de cualquier ciudad, de la globalización. Y Fran Drescher, pues oriunda de Queens, lo empezó a ver y dijo, ah, pues, ¿qué crees? Yo creo que mi vida puede ser una serie, porque al parecer Fran, la actriz, no Fran el personaje, inicia muy similar. O sea, igual no acabó siendo la niñera más querida de Nueva York, pero pues sí, o sea, vendía cosméticos, le estaba luchando, no triunfaba mucho como actriz. Y junto con su esposo, que después también será un chisme al final de esta historia, junto con su esposo, Muy bueno. empiezan a escribir y a pensar esta serie. El chisme cuenta que un día se fue de viaje y que por cosas de la vida se pasó a primera clase y se encontró con un productor del ABC o de Sony, no me acuerdo, de donde salió la niñera. Y que le dijo, oye, tú eres productor, tú eres ejecutivo, tú eres un alto ejecutivo, pues tengo una serie bien padre y que se la empieza a contar y pensando que eran los finales de los 80, principios de los 90 y no podía más que ver su periódico y no había iPads y no había nada, pues tuvo que escuchar a Fran Drescher. Y qué bueno que lo hizo. Muy, muy Fran. Sí, Ay, la anécdota. sí. De hecho, creo que en la primera temporada hacen una parodia de eso, pero sí. Hay una parte donde se pasa primera clase y se pone a hablar con alguien, sí. Sí, 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 Entonces, sí, no pasó, por lo menos elijo creer. no, creo que ella lo confirmó de que sí fue un poquito, o sea, no fue tan gracioso como el episodio, pero que sí pasó, ¿no? Bu. Y pues de allí empezaron las pláticas y empieza a hacerse el piloto de La Niñera, que es donde aparecen todos los actores que nos acaba de mencionar nuestra querida Brit. Ahora, inicia como de muy bajo presupuesto, ¿no? O sea, todo pasa realmente en la mansión. O sea, aunque es un set caro, es el único set, ese y la cocina. Durante la primera temporada creo que no hay más. Y los exteriores cuando hacen los parques, pues sí parece, pues, salón de fiestas infantiles y está muy, 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 muy improvisado. Si pensamos que no nace como una gran producción, ya que cuando llega a México, pues ya tenía una claridad y un nicho y obviamente triunfó en Estados Unidos. ¿Qué puede ser lo que atraiga al público exterior y que se vuelva un hito internacional al grado de que se vuelve una franquicia? Los personajes en sí mismos tienen una construcción de personajes maravillosa. De verdad puedes desnudar no a la niñera, sino al set, pues. O sea, hacerlo con 3 pesos, cámara negra. Y los personajes son demasiado entrañables, demasiado. O sea, es que hasta el, entre comillas, personaje más fome, que yo podría decir que es un poco Brighton, o quizá, no sé, no, es como, ajá, o sea, que a lo mejor digo, pues es chistoso, pero no es como mi favorito, pues. Pero todos son demasiado entrañables, de verdad. O sea, no hay manera de decir, vamos, ni a Dani lo odias. O sea, de tan bien construidos que están. Son personajes entretenidos, son chistes. Obviamente ya, no sé si te pasó a ti viéndolo con distancia, que te reías, pero decías, esto es sumamente incorrecto. Porque pues es hijo de su época, bebé, ¿no? Y yo siempre digo que ese tipo de productos hay que verlos con los ojos de esa época. No vamos a venir a cancelar a la niñera porque haya pecado de lo que sea, ¿no? Pero independientemente de eso, la manera en que están hechos se vuelven tan entretenidos y a la vez se vuelven tan cercanos, tan como uno, o sea, que dices, sí, lo podría ver 1 millón de veces y me va a hacer reír igual porque tiene esa
esa chispeza, tiene esa cosa naive, tiene esta autenticidad que es justamente, es raro, ¿no? Porque también ocurre que es un fenómeno, a mí me pasa personalmente, que a veces cuando veo este tipo de series, el protagonista no suele ser mi favorito. O sea, como que suele haber otros personajes alrededor que terminan agarrando el foco para mí. Y para mí, Fran es mi favorita, a pesar de que esté Niles y sea encantador, a pesar de que esté Jetta, por supuesto, icónica, pero Fran, de verdad, es un personaje tan bien construido, lo hace tan maravillosamente que no te cae mal, jamás te va a caer mal. O sea, no es un personaje que digas, güey, todo le sale bien, porque no le sale todo bien, Creo, pero tiene una actitud ante la vida que hay que aprenderle mucho a esa mujer. Porque a pesar de todas las cosas que le puedan pasar, y además de esas cosas que le pasan, el 90% es su culpa, porque es esa clase de persona, dices, es increíble que lo tome de esa forma. Y es un respiro al alma. A mí me pasó eso y yo creo que recae en la construcción de personajes, más que quizá en las circunstancias o en las anécdotas que vaya haciendo, porque pues no, o sea, a pesar de que hay un hilo conductor, terminan siendo episódicas, ¿no? Obviamente, si ves el completo, pues sí, hay personas, o sea, hay situaciones que van creciendo, como por ejemplo la relación del el señor Sheffield con Fran, pero en general puedes ver un episodio y otro, y no es como que no vayas a entender qué está sucediendo. No sé a ti qué te pasa, por qué te capturó tanto, por qué la amamos. creo que hay personajes como uno que yo quiero mucho, que creo que está dentro de mis favoritos, que es Sissy Babok, que es como la opulencia trágica, porque siempre quiere joder y todo le sale mal a ella y al final siempre pierde. O sea, es el villano bufonesco por excelencia, Arquetípico. arquetipo, el bufón arquetípico por excelencia. Entonces, pero es parte de lo que nos enseña que, o sea, ella también señala como de, ay, niñera, si no estuvieras buenorra, si este güey no estuviera tan solo, o sea, como que aterriza un poco la realidad. Y por otro lado, también, Fran no es no es una cenicienta, o sea, a pesar de que es una cenicienta, como está manejado desde la farsa, es una cenicienta que va tocando fibras del realismo, o sea, se llega a pelear, como bien dices, con el señor Sheffield por cuestiones sindicales, que en Estados Unidos al parecer tiene mayor estructura que acá, se llega a pelear bueno, o sea, eso ya es como en la tercera temporada, pero en la primera temporada es como de, oiga, señor Sheffield, usted es su papá y yo soy la niñera, pero al final del día, pues tienen que crecer en familia, ¿no? O sea, sí, muy padre que usted sea millonario. Cuestiona. Ajá, ajá, o sea, cuestiona, ¿no? Y lo cuestiona de una forma muy... Porque recuerdo las primeras temporadas que es como de, sí, ya me estoy enojando. Y el director hizo cosas maravillosas como decir, y bueno, y al final te volteas porque recuerdas que es tu jefe. Y con ese guiño ya todo tiene mucho sentido. Y es una serie de guiños, por ejemplo, también o sea, desde el principio hay química con el señor Sheffield, claro, ¿no? Pero, no es rápido, no es en chinga, o sea, sí toma mucho Es tiempo. una química que se construye. O sea, Ah, sabes que se miraron y se parecieron atractivos mutuamente, pero no te da la impresión de que aquello vaya a crecer de inmediato. Se no, va construyendo. exacto. Y por ejemplo, después nace Niles, que también, o sea, nace como el mayordomo sarcástico, muy inglés, muy burlándose de los estereotipos ingleses y después se vuelve un personaje muy, muy compinche, ¿no? O sea, él es, ahora sí que eres el que mezcla las dos partes, ¿no? O sea, está tanto cerca de Fran como cerca porque es empleado, pero cerca del señor Sheffield porque pues lo conoce de pe a pa. Creo que eso fue lo que hace que a cualquiera, o sea, ahorita lo podemos estructurar y le ponemos nombre y decimos que arquetipos y la chingada madre, pero cuando lo ves
es todo esto que acabamos de decir lo que te hace tener tanta cercanía, porque la pantalla no es o sea, insisto, no es como Friends que la ves y dices, ah, yo quisiera tener amigos así, o yo quisiera vivir así. Es como de, verga, esto me podría pasar y bueno, ya llegaremos también a eso. Sí, creo que eso fue lo que me atrajo tanto de la niñera, pero también, obviamente, bueno, lo hemos dicho, somos teatreros, pues el mundo del señor Sheffield la mira como de wow, aunque también esos teatros de Sí. set eran pedorrísimos ya creciendo, de todas maneras verlos de lejos era como de wow, mira un lico, mira un par, ¿no? O sea, hacía muy, 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 muy padre. Bueno, bien inventadilla desde chiquilla. Claro. Sí, y los grandes personajes. Es que al final es una serie que está llena de referencias estadounidenses, que yo creo que si no eres tan conocedor o oriundo de Estados Unidos, sobre todo de Nueva York y de esas esferas broadwayerianas, pues sí te pierdes un poco de las referencias, la neta. Ah, Pero igualmente, o sea, a pesar de eso, es una experiencia que se disfruta. sí, pero ahorita que decías de los grandes personajes, por ejemplo, a mí no me parecen los grandes personajes neoyorquinos a los que estábamos acostumbrados. O sea, como que luego nos decían así de, sí, claro, es que en esta sitcom hay judíos y se pelean con los neoyorquinos blancos, bla, bla, jijiji, jajaja, pero como que desde acá pues no lo entendías, ¿no? Solo era como el de Queens, o sea, los de la periferia versus los del centro, y era como el referente igualitario. Acá hay hasta cierta pedagogía, porque unos son judíos de Queens, otros son judíos de otro lado, ¿sabes? O sea, como que también te explica mucho la antropología contemporánea, bueno, sí, pues sí, noventera de Nuevo León, De ese momento. de Nueva York y de Nuevo León también. Totalmente. No había notado eso, fíjate, porque, ajá, se vuelve quizá una fan de la misma producción, de decir, esto va a llegar más allá de las fronteras de Estados Unidos o incluso de Nueva York. No todo el mundo conoce Nueva York. Y ¿Verdad? quizá dentro de la misma estructura de hacer la serie era, yo quiero que entienda a la gente de Nueva York que ya vive aquí, cómo está estructurado Nueva York, pero también quiero que lo entienda alguien de Austin, Texas, por ejemplo, que Mm. nunca ha pisado Nueva York y no tendría por qué entender las estructuras que se manejan en esta gran ciudad. Y así, a su vez también llegó a nosotros. Sí, y hizo que se volviera hiper internacional. Ahora, hay momentos muy icónicos, o sea, ya que me uno con el del sindicato, pero por ejemplo, la mamá de Fran, cuando se presenta y empieza a ser parte de la casa, que es en pelea con la tía Rita, se llama, no sé cómo se llama la. No, la tía, la que canta, ¿no? Que Ajá, tiene el mismo peinado copetón. sí. Ay, tiene un nombre con ese. Sí, ella. Bueno, esa tía, la tía, ay, no sé, pero bueno, todo nace porque va a ser los dulces 16 de esta Gracie, no, de Gracie, de esta Maggie, No. pero como Ajá. dices, Maggie pasa a un segundo plano y es realmente cuando introducen a Silvia como una mujer que sufre, y, ¿sabes? O sea, ya no es solo la mamá de Fran. Y así poco a poco van introduciendo a los personajes secundarios y va invadiendo un poquito la casa. Y... ¿Cómo? Frida, es la tía. ¿La qué? La tía se llama Frida. Frida, sí, era así. Que aparte, para los que conozcan el cine de bajo presupuesto y mal gusto, es la que hace la mamá de Casarse está en griego, o mi gran boda griega, si la vieron en español de España. Es esa mamá, es esa mamá. ¿Cómo una griega acabó siendo una tía judía? No lo sé. O viceversa. Este, pero bueno, o sea, esos personajes también creo que se acercaron mucho a nosotros como latinoamericanos,
creo yo, porque nos acercaron, nos volvieron un Estados Unidos que ya había puesto, ya se había puesto como el máximo, el status quo a llegar, como algo más mortal. Y hasta, hasta creo que les hicieron un favor porque les dieron cierta empatía. Totalmente. Nos sensibilizaron sobre quizá temáticas y cosas. Sabes que también uno de los guiños favoritos que me dan es las opiniones políticas de Fran Claro. dentro de la serie, porque hablaban mucho, mucho, mucho del acontecer actual. Era la ventaja de hacer este tipo de programas en forma de sitcom, porque les daba la libertad de hablar de temas que estaban sucediendo en tiempo real en Estados Unidos. Y hace poco, bueno, ahora todo el mundo sabe quiénes son los hermanos Meléndez, pero yo me enteré de quiénes eran los hermanos Meléndez y no tenía idea a la vez de quiénes eran los hermanos Meléndez, gracias a las referencias de la niñera. Cuando hablaban de los Clinton, o sea, hablaban como de tantas cosas a nivel social y a nivel político en Estados Unidos, que ahora, pues ya visto a distancia, estaban todo el tiempo actualizando y no solamente hablando de ello, presentándolo como algo que estaba sucediendo, sino tomando una postura a raíz de todo eso. Es que tenía la ventaja de que, si no mal recuerdo, se grababa en Los Ángeles. Entonces estaba lejos de Nueva York. Y pues a diferencia de México, que a pesar de que también somos Estados Unidos separados pero unidos, no hay una cosa tan hipernacionalista, ¿no? O sea, allá sí es como de si ya te fuiste a California, no tienes ni idea de qué está pasando en Nueva York y viceversa, ¿no? O si estás en Austin. Eh, Entonces, el que se grabara desde lejos pero a la par siguiera hablando de Nueva York. Aparte, Fran Drescher, te digo, es orinda de Nueva York, seguramente se enteraba de los chismes por una llamada mucho más rápido o por un beeper. Entonces, pues traía ese fresh news. También lo que tiene mucho la niñera es que es muy... Tiene este espíritu noventero de Estados Unidos que lo perdió muy pronto de ser demasiado, no demasiado, ácidamente honesto. O sea, lo que decías, hablar de los presidentes sin la censura al 100%, también como cuestionarse cosas como lo de, ¿cómo se llama? De sus vestidos, que cuando le preguntan dónde los saca, es de que pues, tengo un primo diseñador. ¿Usted cree que una niñera con el salario que usted me paga puede tener estos vestidos? O sea, hacer ese tipo, excelente respuesta. claro, o sea, es ese tipo de cosas que, o sea, tiene, por ejemplo, todo un capítulo donde pelea con las tarjetas de crédito, que uno dice, Oh, wow, o sea, muy temprano la crítica al crédito, porque era, o sea, aunque ya había nacido en los ochentas, bueno, se había popularizado en los ochentas, en los noventas todavía era, pues, hasta los 2000, la tarjeta de crédito era un boom. Ahorita ya la gente la maneja con cuidado, entre comillas, porque nacieron nuevos créditos, ¿vea? Pero, sí, o sea, hacía mucha crítica social desde una comedia fársica, nunca fue profunda en ese sentido, o sea, no llegaba como a marchar con el himno de la URSS, no. Pero, sí se cuestionaba un poquito de qué estaba pasando con su sociedad, ¿no? exactamente, tiraba siempre pullitas por ahí, por allá, dejando ver su postura política, porque Fran Drescher, la actriz, es profundamente política, pero sabía que el producto que estaba haciendo le permitía jugar con ello. Tampoco era un panfleto, ¿no? Como dices. ¿En qué momento la niñera para ti comienza así como de, nah, esto ya se murió? Yo soy muy permisiva, te voy a decir que para mí jamás, yo te permito todas las temporadas. Unas mejor que otras, pero igual, porque pues yo soy muy permisiva, pero yo sé que tú no. Mm, está difícil. Yo no soy tan condescendiente. Creo que sí hay un momento de quiebre que es la temporada 5 si no mal recuerdo. No, la 6. No, espérame. Voy para atrás. La 4.
O sea, en la 4 ya se confiesan su amor. Sí. Y pues ya empiezan como entre se van a casar, no se van a casar, y de eso va la temporada, ¿no? En las 5 pues son los preparativos de la boda, y antes que la familia Peluche, ellos se pierden en una isla que resultó ser Cancún. Bueno, no resultó ser Cancún, pero se pierden en una isla. Pero cuando ya están casados, recién casados. Ajá, por eso, ya en las 5. Ajá, ajá. Y ya de allí, no sé, tenía ese dato, pero ya se me fue. ¿Quién fue? Si Fran o los productores que dijeron, hija, vele cortando a tu historia porque, pues sí, no va a ir a ningún lado. Y sí se nota, o sea, creo que lo único relevante de las últimas temporadas es el idilio entre, spoiler alert, Niles y CC, que es muy bonito. Dices tú. Ay, no, Mira, yo los quiero, pero yo creo que le tuvieron miedo al éxito LGBT. ¿con quién? Porque ninguno de los dos tendría que haber estado con el otro. Niles es muy gay y Cece es muy lesbiana, por eso lo digo. Bueno, tal vez un matrimonio por apariencias. No, está bien, pero te hacen pensar que es porque se atraen, o quizá por los opuestos se atraen, no lo sé. No, Pero era es más un pensamiento polos constante. opuestos. Sí, sí era un poco más de polos opuestos, porque de hecho su primer encuentro, bueno, tienen varios, la verdad es que tampoco sale muy de la nada. O sea, desde el principio hay varios momentos en los que Ah, sí, sí tienen. tiene como ahí sus piques con Niles, sobre todo cuando se emborracha. Y tampoco es muy gratuito, ¿no? O sea, de hecho, de eso va un poquito la temporada, de que Fran y Niles intentan que estén, Fran y el señor Sheffield intentan que estén juntos, y aparte, pues está embarazada Fran, ¿no? De sus gemelos. Ujú. Entonces no sale tanto a cuadro. No sé si porque tenía mucho trabajo, porque aparte en esos entonces estaba haciendo la muy horrible película de La niñera y el presidente. Que básicamente, Porque, que básicamente es lo mismo, pero en lugar de productores de Broadway son socialistas estalinistas muy, muy raros. Sí, yo creo que a partir de la cuarta temporada que ya se empieza a solucionar lo del matrimonio, y como que intentaban que fuera creciendo como ya la familia nuclear, pierde mucho encanto, porque ya no hay conflicto realmente. O sea, empiezan a aparecer como conflictos pequeñitos, como que Maggie se va a casar, como que Brighton no sabe qué hacer de su vida. Luego de repente empieza a dar como más foco en sobre todo en la sexta temporada. O sea, creo que aparece ujú, más la familia de Fran dentro de la casa que los hijos. Y a veces hasta hacen bromas de eso, como que van pasando, ¿no? O sea, como haciendo pendejadas, es como de, ujú, ujú. o sea, ya ni siquiera tienen importancia en el guión. Ya cuando Fran tiene sus chamacos, pues todo se acaba, y creo que ahí se dieron cuenta también, por suerte ellos. Y aparte creo que es Claro. las cosas buenas de la niñera. No sé, o sea, según yo no fue Fran Drescher, sino que fue algún productor listillo que dijo, yo creo que hasta aquí llegamos. Y llegaron bien, y se detuvieron, y se estacionaron, y la verdad es que yo lo agradezco. Ya empezaba a volverse muy bizarro, o sea, como bien dices, ya apareció el papá de Frank, bueno, ya apareció el papá de Frank, que también fue como en la última temporada. Muchas cosas empezaron a romperse, como que cuando se van a casar Fran y Niles, que quiero casar a Fran con Niles a huevo. Nos iban No, a bueno. casar Fran y el señor Sheffield y Maxwell. Pues también ya se pierde este idilio bonito de la hermana de Maxwell, y se supone que se divorció porque son de clases diferentes, y que el agua del aceite y bla, bla, bla. O sea, como que ya aterriza más en la Cenicienta que estaba deconstruyendo. Sí, sí, ya se ve como, porque entonces Fran, su objetivo que llevaba construyendo durante 5 temporadas de conquistar al señor Sheffield,
pues es la vida de casada y de que no está encajando en ese universo pomposo, por decirlo así. Sí, no, o sea, y aparte de la vida de casada, que sí, obviamente todos sabíamos que para ahí tiraba, pues también compaginaba la diferencia social, ¿no? Entre un poco romanticona, de yo te enseño cómo es hacer queso desde cero, mientras tú me enseñas cómo manejar la tarjeta de crédito, ¿no? O sea, pero pues sí había un poquito de diálogo entre clases, muy comercial, muy de televisora, o sea, tampoco era el manifiesto comunista, tampoco, pero se atrevió a hacer más cosas que no estaban pasando, honestamente no estaban pasando. O sea, si bien le tengo mucho cariño a toda la serie, sí, la sexta temporada guatea bastante, la neta. Sí, es como de, ay. Pero hay situaciones divertidas, como por ejemplo cuando Brighton y Jetta van juntos al cine y se pierden el uno del otro, y todo el enredo que hace Gracie entre medio, o sea, es encantadora, a mí me hace reír bastante. Y hay otras cuantas más situaciones ahí en medio que por eso se las llegó a conceder, ¿no? Sin embargo, pues sí pasaron muchas temporadas y muchas situaciones que hicieron que fuera entrañable, que se pudiera despedir. Mucha gente ha pedido que regrese al estilo Malcolm, que va a tener 4 episodios, pero la misma Fran, pues no, o sea, además de que ya me parece que hay personajes que ya no están con nosotros, pues no le vería yo un sentido de que regresara. No sé tú. Bueno, en la pandemia hicieron algo muy chistoso y que yo amé mucho, que fue hacer ¿cómo se llama? Lectura, ¿no? De guión. Lectura dramatizada del guión en vía streaming. Y pues yo creo que fue lo más cercano. Creo que también a todos nos Sí, dio como mucho, bueno, a mí me sacó mucho de onda ver a Brighton Calvo, el señor pues Sheffield. están crecidos. Claro, o sea, yo sé que no iban a quedarse así, ¿no? Pero ya verlo actuando el primer Claro. capítulo, sí es como, también Maggie, ¿Qué ya. pasó? La, la niña esta, la Gracie, que ella sí fue de las pocas que sí triunfó. Este, Sí, Madeline sí me ha hecho muchas cosas en tele todavía, o sea, como recordables, pues. y está empezando a entrarle a este mundo, bueno, empezando ya hace como 5 o 7 años, al Scream, a hacer una Scream Queen de películas de terror. Y creo que le ha ido bien. Buena, Entonces, sí. pues, mira, antes de llegar a los terribles remakes, tuvo una cosa rara, que no es en sí una segunda parte, pero que estaba muy pegado, que se llamaba Happily Divorced. O sea, Fran Drescher ha hecho 3 series basadas Ujú. en su vida. Primero La Niñera, que es como su juventud. Luego hizo Happily Divorced, que era una continuación que al parecer sí tuvo gemelos o algo así, o no sé, o algo parecido, pero el chiste es que jugaba con eso. Y apareció el señor Sheffield como otro personaje que resultó que era el papá de los gemelos, porque Happily Divorced iba de que se divorció y que ahora tenía una nueva familia con un sugar baby. Todo muy en California y todo muy así. Luego, en la vida de Fran Drescher pasó una cosa muy surreal, no sé si surreal, muy adelantada a su época, que su señor marido resultó ser homo gays, se lo confesó, lo confesaron después al mundo y después sacó una serie basado en eso, que básicamente sería como Mi marido usa tacones. Las dos series secundantes fracasaron porque tenían el humor de la niñera, pero no eran la niñera, ¿sabes? Y creo que eso le podía pasar a la niñera si le intentan revivir. O sea, de por sí, a diferencia de la persona que no, o sea, yo no sé la gente conservadora qué serie estaba viendo y por qué está quejando tanto de Malcolm, pero mi queja de Malcolm es, por si no han visto el episodio de los remakes, vayan a verlo, es el mismo que tuvimos en los remakes. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, creo que Malcolm, La Niñera, son series que terminan justo, porque también Malcolm la última temporada se siente muy estirada, muy, muy estirada.
Y también la sexta, pero empiezan a cerrar los núcleos. Y en la sexta temporada de La Niñera también empiezan a cerrar los núcleos. Aunque no te gustó que Nice acabara con CC, yo creo que fue un bonito cierre para esos dos Es personajes. lindo, pero me dejé insatisfecha. Oye, rápidamente un alcance. Living with Fran, viviendo con Fran, es esta que dices donde vive con un sugar baby. Mm. Y Happily Divorced es la historia de cómo se enteró que su esposo era gay y pues se divorcian, obviamente, porque pues ya, Ah, ¿para qué? ¿No? Entonces, pero sí, fueron como de padre. que esas dos que marcaron un antes y un después dentro de la, o sea, las etapas de Fran Drescher como actriz y como productora de sus propias vivencias a través de Producir series de muchas televisión. cosas, empezó a producir reality shows, creo que también quería producir el suyo mismo, que qué bueno que no lo hizo, y si lo hizo, qué bueno que no fue tan exitoso, porque creo que se nos hubiera caído un ídolo. Pero después, no sé si lo llamaría el revival, pero al menos fue como el proyecto donde todo el mundo dijo, "¡Ah, sigue viva!" Fue con Hotel Transilvania, que hace a la esposa de Frankie Rivers. De Frankie. Es que le llaman Frankie Frankie. Rivers. No, le llaman Frankie, pero es Frankenstein, ¿no? Y hace a la esposa de Frankenstein. Y pues hace una señora molesta sin acabar de ser la niñera, porque aparte pues no tienen hijos. Es más como un matrimonio maduro, soltero, pues sin hijos, más bien, no solterón. Y aunque tiene tres, cuatro líneas, la verdad está muy, 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 muy divertida. Tiene uno en la segunda temporada que le regalan una guillotina al niño. Y la Mavis es así como, de, no, vamos a guardarlo porque puede ser peligroso. Y la línea en inglés no me acuerdo cómo va, porque la amo más en inglés, pero dice algo así como, es una guillotina de juguete. Si se corta mientras está jugando, es parte de la diversión. Y yo así como de, eso es tan Fran Drescher. O sea, Perfectamente sería yo. y después, y después cuando los streamings empezaron a atacar la industria actoral, cuando los contratos empezaron a ser amenazados, Fran Drescher se volvió una líder sindical muy cabrona. O sea, ahí fue donde Muy eh, en la línea editorial de su personaje. sí, no, y aparte, daba discursos muy cabrones que decías, güey, no mames, o sea, pues con razón hizo un éxito tan grande, porque esa morra sí le gira la ardilla. Le gusta el dinero, no la vamos a juzgar, y en la niñera quedó muy claro. Pero, o sea, sí le gira la ardilla, sí, o sea, puso elementos fuertes para que los contratos no cambiaran, o sea, revivió esta idea de que los actores, los ac- actores y actrices y actores, este, no son parte de la escenografía, son elementos de trabajo, son obreros del arte. O sea, sí hizo un movimiento importante para Hollywood a finales de la década de los 10 principios de los 20. Hizo cosas muy importantes. Entonces, pues Fran Drescher se volvió un icono. Ahora, pues la niñera fue mundialmente, o sea, es como Betty la Fea. Se Sí, volvió un ícono mundial al grado de tener su versión no tan arrabarante como el Betty la Fea, porque pues, Betty la Fea tiene más alcance por ser un melodrama, pero sí hay la niñera rusa, la niñera argentina y unas dos muy lamentables, que son la niñera chilena y la niñera mexicana. Ay, no. mira, nunca he visto La Nani, porque te voy a echar mentiras, ¿verdad? Pero hoy justamente haciendo mi investigación, le pregunté a mi señor marido y me dijo, ah, sí, salía tal, pero te voy a leer nada más con esto me voy a quedar, porque hice coraje en la calle. Es protagonizada por Alejandra Herrera, Alex Sisis y pues ahí hay varias actores y actrices más de la industria. Mira, Carmen Gloria Breschi, qué cosas. Y bueno, dale rápidamente. Esta fue de 2005 a 2006
Y dice, Eliana Tapia es la nani, una mujer de voz nasal de la Florida. Ahí hice entripado. Ahorita te voy a explicar por qué. Que cambia la vida de la familia Valdivieso cuando llega a su casa y pues la versión, ¿no? Que chilena de la estadounidense, que fue previa a la mexicana. Ay, yo no sé si por las épocas judío igual a gente medio acomodada, pero según yo, pues la nani, o sea, la niñera original, no era de un lugar relativamente, no sé, alto, o sea, porque para mí la Florida, yo no lo hubiera colocado en la Florida, ponte tú que era como si hubiera vivido en la del Valle. ¿Tú hubieras colocado a la niñera en la del Valle? No, no, pero TV Azteca sí. Bueno, no era el Valle. Exactamente. No, la de- Entonces, entiendo que les falta como esta conexión quizá de la traducción, que por eso te decía que era importante aprender a leer eso que sí nos daba la serie, porque al final del día te lo da. O sea, si te hace esta explicación didáctica de las zonas de Nueva York para entender a la gente y a la antropología de Nueva York, no te lo puedes pasar por alto. Entonces, cuando yo vi que era de la Florida, dije, no sé, yo lo hubiera puesto en una comuna un poquito más abajo, pues, pero no la vi, no puedo decir más allá, nada más hice ese entripado. Pero tú háblanos un poquito más de la que llegaste a ver, porque yo me acuerdo que llegué a ver quizá por morbo episodios de La Niñera Mexicana y pues también hice entripado, pero pues ya era adolescente, adulta, así que elegí ignorar. 16 años y TV Azteca por toda la euforia que había con Fran, porque aparte Fran después de estar en Sony se pasó a Fox y Fox en México lo estaba compartiendo Televisa y TV Azteca, o sea, TV Azteca tenía Los Simpson y como la barra baja, pero ya la barra alta pues no la tenía, entonces pues el Living with Fran y todo eso pues ya no lo pudo hablar. Y en 2007 se le ocurre sacar La Niñera con Lisette. Lo mismo, o sea, sí, es muy cierto que Queens es la clase trabajadora medianamente acomodada de Nueva York, o sea, no es el Bronx, vaya, Ajá. pero no es, supongo que lo que te pasó con la Florida es lo mismo que me pasa a mí con que acá la niñera de acá estuviera en la Roma, y aunque Vi- todavía... No, yo y ya haciendo entripado, es que no me acordaba de dónde la habían puesto. No, gente, hoy, ya, bye, se acabó el episodio, adiós. Ah, y aunque todavía no estaba tan gentrificada, pues ya no era accesible. En 2007 ya no era accesible. O sea, se quedaron con esto. Hubo cositas que rescataron que fue muy bonito, entre comillas. Bueno, para empezar, Paco de la Hora muy guapo. De chochotes sí daba el gatazo del a señor Sheffield. guapo de lado. A Paco de lado, de chochotes, pero y la familia eran los Fábregas, que en México sí son una familia de teatreros estilo broadwayano, muy famosos en México. Entonces, como que ese era lo único padre. De ahí en fuera todo era muy... Mira, TV Azteca ya tenía un cierto nivel en telenovelas, entonces ya tenía set, ya había presupuesto, ya habían triunfado con Mirada de Mujer y ya habían hecho Mi Gorda Bella, que también fue un hit muy fuerte. Ya habían hecho la única boy band latinoamericana que yo conozco que es UF, bueno, o sea, después de ¡Ah! noventera, de 2000era más. Uf, Uf, ay no. Y o sea, ya habían tenido proyectos medianamente grandes, como para que a este le sean tan, no al aventón, pero descuidado. O sea, Liseda hablaba con un acento bien raro. O sea, en lugar de ponerle un tono molesto, decían ponerle un acento extraño que no era verosímil, porque aparte todos hablaban muy telemexicana. Entonces como que no, o sea, tenía un acento muy raro, pero como para arriba, pero no era, o sea, ¿sabes? Ni era barrio, ni era, o sea, estaba bien raro. Pues no lo digo yo, lo dice el rating. Según yo tengo entendido, la niñera argentina sí logró completar la historia de su vida.
pero la mexicana duró 24 capítulos. Traca. 24 capítulos. La chilena no sé cuánto duró, pero la única que sé que medio terminó, creo que fue la Argentina. Te checo el dato con la bodega. 106, fíjate. Fue mejor. La, la chilena. Sí, no fue La mejor. Argentina tuvo 175 y 2 temporadas. O Ah, sea que a la nani chilena pues también le fue bien, ¿no? O sea, pues 106 episodios, más que bastantito. 24. Más que 40 chiquis, definitivamente. Pero 24 son nada, bebé. O sea, de verdad que le fue pésimo. Ah, pues sí fue la primera temporada. Y eso porque ya no podían, Ujú. ya habían firmado contratos, si no, sí la sacaban Si del... no, hubiera sido menos. Claro. Sácalas, bebé. Creo que esa parte de Sudamérica todavía sigue peleando por tener su propio doblaje. Y creo que por eso les pegó más. O sea, les agradó más, pues, porque ya había Ujú. palabras cercanas. Por ejemplo, en México no se achilangó. O sea, como que sí pensaban que iba a ser como la primera exportación internacional de TV Azteca importante, pero pues no fue. Y bueno, también aclarar que Frank Drescher no lo hizo por caridad, también supo que, ahora, como Krusty, en lugar de pagar sus deudas, hizo Krustis regionales. Ella hizo nanis regionales, porque hubo rusa, según yo también hubo como checa, o sea, hubo varias de nanis. Es que era una serie tan icónica que sí podías venderla, porque hablamos, regresamos a esta cosa cercana, ¿por qué no adaptarla? Y que aparte todas las ciudades, en general, de la parte de la globalización, los que tuvieron la transición del muro de Berlín y bla, 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 eh, teníamos una aspiración a ser Nueva York. Y eso hizo que, pues sí, que la niñera como historia completa, o sea, no solo el personaje, lo que hablábamos de la identificación con las grandes ciudades, con las periferias y con todo eso, pues fuera muy universal. Claro, sí, no, tenía bastante tela de dónde cortar y se aprovechó donde se tuvo que aprovechar y en otros latitudes, pues 24 episodios, vea. No más. No, pero aparte estuvo muy mal hecho, o sea, nada en contra de Lisette, me parece una muy buena cantante y una actriz muy respetable, pero es que también la dirección ahí, no creo que, espero no equivocarme, pero en verdad no creo que ella haya dicho, voy a hablar así y así va a ser y punto. O sea, creo que sí fue una decisión de dirección que fue como, híjole, ¿quién hizo esto? Muy desafortunada, muy, Sí, muy desafortunada. Había mucho de dónde poderle colocar al personaje y no lo supieron aprovechar. no, un poco lo que hablábamos en Amistad, de la famosa serie mexicana de Vecinos, que no es mexicana, que es española, que se llama Aquí no hay quien viva, que en Colombia se hizo respetando a los personajes LGBT y respetando como la transición, ¿no? Igual Vecinos, aunque la gente la recuerda con mucho cariño, o sea, sí tuvo un bache ahí raro en el que nadie la pelaba, ¿no? Y aún así, Sí, agarró como fuerza, pero ya entrada, muy entrada en la serie, o sea, como que fue un gusto adquirido, por decirlo así. fue un gusto de cuando se acabó la barra de comedia y solo había Vecinos, perdón. Y no había, no hay de queso, nada más hay de papa las quesadillas, hijo. O sea, y la verdad es que yo, o sea, ahorita que ya tiene el spin-off este de la señora Magdalena, que yo digo, no mames, o sea, ese matrimonio en la serie original es súper disruptivo y, o sea, es una familia nuclear muy tradicional española que se empieza, bueno, no tradicional, pero clase media que se empieza a deconstruir por su existencia misma. Y aquí pues nada más repiten el mismo chiste de nos creemos ricos pero no somos. Una de las cosas que creo que hizo que fracasara la niñera México fue que todos conocían a la niñera original. Y había como Demasiado.
por algo, Aquí no hay quien viva no ha llegado a México en virgen, o sea, versión española. Claro. Es que fue de primera mano nos llegó Vecinos. Si no, hubiera sido el mismo efecto. Exacto. Entonces, bueno, o sea, Vecinos es buena y obviamente a los fachos les va a encantar porque quita todo lo transgresor que tuvo Aquí no hay quien viva. Pero cuando ves Aquí no hay quien viva dices, no, no, o sea, en España también se llora. En forma de comedia. Esa es la magia que tienen las comedias aparte. Mi Bris, ¿cuál es tu conclusión ante estos hechos? Amo la niñera, siempre la voy a amar, vive en mi corazón, agradezco tanto su existencia, agradezco tanto que hayamos traído a la palestra esto y espero algún día ser como Fran. No, me ha enseñado grandes lecciones, sobre todo la filosofía de tomar la vida a pesar de sus desgracias de una manera mucho más optimista, porque sí, me acompaña en mis momentos más bajos, créeme. Y no sé, ahí dejo abierta la puerta primero a que nos escriban cuál es su sitcom favorita, su serie para limpiar también favorita. Y dejo la puerta abierta para que tomemos otra sitcom de la cual creo que es muy importante hablar, porque si ustedes creían que La Niñera era disruptiva e innovadora para su tiempo, hablemos del Príncipe del Rap. De Will Smith antes de que golpeara gente en los Óscares. Antes de que golpeara gente en los Oscars. Cuéntame tu conclusión, bebé. Mi conclusión es que La Niñera es un fenómeno noventero por excelencia. O sea, yo no creo que haya envejecido mal. Ahorita comentabas, es que algunos chistes son irreverentes, pero como la estética es tan noventera y es tan del momento, es como ver una película de los 40 o sea, y sabes que en qué momento estás. No necesitas. Claro, no hay espacio para la duda. Exacto. Entonces envejece muy bien en ese sentido. De todas maneras, creo que se cuestiona muchas cosas. Creo que lo poco que no se cuestiona y que llega a ser un poco ruidoso en estos días es porque muy recientemente lo estamos empezando a cuestionar. E inclusive ellos no lo hacen desde un lado maquiavélico, sino desde un momento irónico, que es como el pie para que ya el mundo empiece a cuestionarse cosas. O sea, yo entiendo que hoy en día puede ser muy ruidoso que Fran quisiera un esposo judío para encontrar estabilidad. Pero si vemos todo el fenómeno completo, o sea, ese es el ideal, el status quo que le marca a su madre y toda la serie vemos que su madre está chingando con eso. Pero a pesar de que sí le entra el chip, ella está haciendo otras cosas. O sea, ella no se detiene sentada en su casa a esperar al esposo. O sea, mientras llega, pues trabaja, hace cosas, a veces se emprende, a veces tiene deudas, o sea, varias cosas, ¿no? Y, por ejemplo, no solo Dani, que es Dani y el señor Sheffield, que son los más, icónicos, pero va pasando por varias relaciones fallidas que no la detienen. Entonces, como que creo que aunque sí es cuestionable el fin del personaje, la transición no es muy irreverente, es muy moderno. Sí, pues incluso ella se cuestiona, o sea, va a terapia y ahí se cuestiona y se da cuenta de que está siendo siempre impulsada y presionada por su madre, o sea, eso es muy avant-garde. Cualquier otro personaje hubiera pensado que eso nació de sí misma y no es algo que le suceda a ella. Claro, o también lo de la asesora de imagen del señor Sheffield, que es Les, y bueno, no se enamora de ella, pero le dice, ay, pues se me haces guapa y no sé qué, y la abraza así como de, ay, qué padre, que no sé qué, y al final es como de, yo ya te solté, ¿por qué tú no? ¿Sabes? O sea, Sí, sí es muy fuera de lugar, pero tampoco es grosero. No es, exacto, tiene mucho tacto en ese aspecto, diría, uno podría decir, es homófoba, pero no lo es, o sea,
solo es una reacción de un personaje de su época. Exacto. Como los Simpson también cuando bueno, es todo el episodio en el que Bart es gay, bueno, sospechan que es gay y pasan por muchos momentos estereotípicos gay, pero a diferencia de otros episodios donde sí se ve el estereotipo mal intencionado, ahí es como de la época, el momento, los Por musculosos, supuesto. pero es curioso, que este personaje abiertamente diga que es gay, me cuesta, me hace ruido y aparte al final Homero reflexiona, ¿no? Pero sí, yo creo que es una Ujú. serie bastante importante. Por algo se hicieron la franquicia, por algo Fran Drescher, a pesar de que tristemente hay que también decir las cosas como son, no ha hecho algo más importante después, salvo Hotel Transilvania, y aún así son pocos, este, pues pocos diálogos los que tiene. Es un personaje importante, pero no relevante. Que, ¿cómo se llama? Nota al pie. Quien hace el doblaje en español de España de la novela de Frankenstein es Alaska. Por si no sabes. Imagínense el nivel de irreverencia. O sea, fue como de Hablemos de niveles. ¿quién es el equivalente a Fran Drescher? No solo en voz, porque pues, obviamente la agarraron por la voz, sino que puede decir las pendejadas que Adam Sandler le está poniendo a Fran Drescher en voz Alaska. O sea, ese es el nivel en el que está Fran Drescher. Tristemente Así que para que vean. no logró algo mejor hasta ahorita. Digo, todavía no se ha muerto. Hizo cosas muy importantes. Ujú, O sea, ha sido una productora muy importante. Su productora junto con ujú. ahora su mejor amigo. Hicieron series también muy importantes. Pero bueno, esperemos que Fran Drescher tenga un despunte. Yo creo que Sí, la serie otoñal de Fran Drescher va a ser mejor, porque las otras están muy cercanas a la niñera. sí, no dejó respirar tanto el personaje o a como la veíamos, pero yo también tengo fe. Pues sí, pues si no han visto la niñera, vayan a verla. El príncipe del rap. Está gratis en Mercado Play. Está gratis en Mercado Play. Estaba gratis en Amazon, pero ya la quitaron, entonces busquen en Mercado Play. Y pues pues ya, sería todo. Nos vemos hasta que nos caiga el príncipe del rap. Porque la tengo que recordar. Sí, Y, recuérdala, está en Max y venimos a hablar. y pues ustedes pongan en los comentarios si les gusta la niñera, si les gusta algún capítulo, si les gusta algo importante de la niñera, si recuerdan algún momento del señor Schiffer. Frases favoritas también. Hay muchas. Ma. Y pues bueno, nosotros nos vemos en el siguiente Treintañeras y Punks. Cuídense mucho, nos vemos. Agur, besitos. Agur.